Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hoy celebramos la Navidad, precisamente significa este acontecimiento. Nació el Hijo de Dios encarnándose en el seno de María. Se hizo hombre como nosotros, en todo, menos en el pecado. ¿Por qué no podía hacerse semejante con nosotros en el pecado? Porque el pecado es el rompimiento de la comunión con Dios. Y Él, siendo el Hijo de Dios, no podía romper la comunión ni consigo mismo, ni con el Padre, ni con el Espíritu Santo. Pero en todo se hizo semejante a nosotros. Quienes fueron testigos, quienes conocieron a Jesús, quienes lo vieron entregarse, predicar, quienes se relacionaron con Él, quienes lo vieron morir en la cruz y quienes constataron su resurrección, son los que transmitieron esa convicción de que Jesús es el Hijo de Dios vivo. Un gran privilegio que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida quizá hayamos pensado, me hubiera tocado a mí conocer a Jesús. Y a lo mejor hasta sería yo un mejor hombre, una mejor persona. Quizá también nos hemos preguntado más de una vez, bueno, ser discípulo de Jesús sería más fácil si lo tocáramos, si nos encontráramos con Él, si lo escucháramos. Pero no tenemos ese privilegio, no podemos, porque Él históricamente pasó su tiempo de vida como cada uno de nosotros. La coherencia de esta semejanza en todo con nosotros estaba también condicionada a esta realidad. Él pasó su vida terrena como lo haremos todos y cada uno de nosotros. Por eso no lo podemos ver físicamente. Pero esa dificultad tiene solución. Este hecho de no poderlo encontrar y tocarlo con nuestras manos no es un obstáculo para encontrarnos con Jesús. ¿Cómo es que podemos hacer ese encuentro con Él? El primer elemento que tenemos es precisamente este, que nos dice estas palabras del Evangelio. La palabra se encarnó. Se encarnó y se hizo hombre, pero la palabra sigue siendo palabra. Y la palabra sí la podemos escuchar. ¿Dónde? Yo no me he encontrado con Jesús para escucharlo. Claro que sí te has encontrado con Él. Cada vez que leemos los evangelios, que los meditamos, que los reflexionamos, y sobre todo si lo hacemos en un ambiente de oración y de compartir lo que llevamos dentro con los que convivimos, es el mejor medio para escuchar esa palabra que es Jesús. Jesús habla y seguirá hablando a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. ¿Por qué creen que estamos aquí después de 21 siglos? Porque ha habido a través de las generaciones quienes se han encontrado con Él y dan testimonio con su vida de que Jesús vive en medio de nosotros. La palabra la tenemos a nuestro alcance, está en la Sagrada Escritura. Pero además, con esos elementos y enseñanzas que recogemos de esta palabra de Dios,
tenemos otra dimensión para encontrarnos con Jesús, que es interpretando los acontecimientos de nuestra vida y de nuestro entorno a la luz de esa palabra. Si aplicamos lo que Jesús enseña, lo que descubrimos en el Evangelio en nuestra meditación, y con esos evangelios lo que tenemos en el resto del Nuevo Testamento y del mismo Antiguo Testamento, podremos discernir, es decir, esclarecer qué es lo que tenemos que hacer ante los distintos acontecimientos de la vida, sean gozosos como este momento, sean tristes o trágicos. Podemos descubrir qué es lo que Dios nos está diciendo a través de esos acontecimientos, lo que debemos hacer. Esta es la primera forma para encontrarnos con Jesús, escuchándolo y a la luz de su escucha, interpretar lo que sucede en mi vida y en mi entorno. Segundo modo de encontrarnos con Jesús es a través de los demás. Jesús lo enseñó claramente. El prójimo es mi hermano. Somos todos hijos de Dios. Nos ha creado Él y quiere formar con nosotros una familia. Ejerciendo la caridad, es decir, la actitud de misericordia que tiene Dios Padre conmigo, ejerciéndola hacia los otros, en los otros, particularmente en los más necesitados, descubriremos que Jesús se ha hecho presente en mí. No es simplemente la ayuda que le doy al otro, sino que a partir de ese ejercicio, en mí va creciendo la convicción que quien me fortalece y me da su espíritu para actuar así misericordiosamente con los demás es Jesucristo. Lo que hagan a uno de estos pequeños en mi nombre, me lo han hecho a mí. Y cuando lleguen a la casa de mi Padre, ustedes serán benditos y bien recibidos, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve encarcelado y me visitaron, estuve desnudo y me vistieron. El prójimo es otro de los modos que podemos descubrir a Jesús presente en este mundo, ejerciendo la caridad, la misericordia. Y el tercer modo es el que nutre a estos otros dos modos, la participación en estos sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Los 7 sacramentos que nos ha dejado Jesús son para manifestarnos su presencia. Jesús se hace pan de la vida, alimento que fortalece. La Eucaristía es el encuentro de los hermanos que creemos en su palabra, que confiamos en su Espíritu y que caminamos con Él. En la Eucaristía, particularmente como en este momento, el Señor se hace presente, misteriosamente, sí, pero real. Esta es la convicción de nuestra fe. Hermanos, si desarrollamos este ejercicio, no tenga la menor duda de que no solamente crecerá nuestra convicción de que vamos de la mano de Jesús y que somos buenos discípulos como Él, sino seremos también, como nos lo dice la primera lectura, haremos esa buena labor que señala el profeta Isaías,
Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Dios: tu Dios es Rey. Este mundo de hoy necesita de mensajeros de buenas noticias. Muchas veces los medios en sus espacios le dan más auge, más acogida a todo lo negativo, a todo lo que no va bien, y nos desalientan ante tanto drama. No es que lo deban de desconocer, porque nosotros en la vida diaria lo tocamos, lo percibimos, pero ante esas malas noticias es necesario que haya quien transmita buenas noticias en el ejercicio precisamente de la caridad, en la relación con el prójimo como mi hermano, y entonces traeremos la paz. Solamente aquietando el corazón humano en la relación con Dios, el hombre deja de ser agresivo y se vuelve pacífico. La paz es producto de quien ha experimentado la misericordia de Dios en su vida. Pidámosle al Señor en esta Navidad que nos ayude a ser esos discípulos de Jesús, que transmitamos la buena noticia de que Jesús está caminando con nosotros en los hechos de nuestra vida, con nuestra propia familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con quienes nos relacionemos en la calle. El Señor camina con nosotros. Démosle gracias a Dios y pidámosle que crezca nuestra experiencia y que seamos fortalecidos con el Espíritu Santo. Que así sea.